Buenas tardes, hoy sábado 9 de febrero a las 5:50 de la tarde. Estoy grabando el video de la tarea que teníamos sobre la explicación, el tipo de sociedades, el artículo 18 del Código Comercial, entre otras pues, cosas que teníamos hoy que explicar y analizar. Primero que nada, y lo más importante, ¿qué es una sociedad? La sociedad es una persona jurídica. ¿A qué me refiero con esto? En términos más sencillos, es la unión de dos o más personas em, en la cual pues la idea es llevar a cabo una actividad en común, no siempre con fines de lucro. Sin embargo, las sociedades comerciales, eh, pues la idea de ellas es la parte de las ganancias, de generar ganancias, y además de esto, pues es importante que estas se distribuyen entre los socios. Como mencionaba, pues la sociedad es la unión de dos o más personas. Sin embargo, una puede llegar a ser la única dueña. Y aquí explico un poquito porque analizando el tema y haciendo preguntas también a gente que conoce un poquito de esto, ¿verdad? Pues a veces es confuso. ¿Por qué solo una persona puede ser dueña de esta sociedad? Bueno, les pongo el ejemplo. Yo me hago socia de una amiga o un primo o mi tía, mi mamá. Hacemos una sociedad, pero resulta ser que ya esta persona no quiere tener la sociedad, ya no le está generando tal vez lo que necesita, o ya no tiene la misma idea que tenía al principio. ¿Y qué hace esa persona? Me vende las acciones a mí. Ya por estar la sociedad conformada, sigue siendo sociedad, pero soy la dueña única. ¿Okay? Entonces, por eso también es importante saber que, aunque la sociedad se conforma por dos o más personas, puede ser en algún momento de un solo dueño. Debemos también conocer elementos esenciales que tiene la sociedad, como cuál, la pluralidad de los sujetos. ¿Qué es esto? Bueno, como les mencioné, que debe de existir dos personas, ya sea físicas o jurídicas, para poder realizar una sociedad. Y a estas personas físicas o jurídicas, ¿cómo las conocemos? Como socios. Aporte de bienes y servicios. Los socios en este caso pues contribuyen con dinero, con bienes o con trabajo al patrimonio de la sociedad. También tenemos el ejercicio común de la actividad lícita, ¿verdad? Los socios deben colaborar para alcanzar un objetivo, obviamente legal. Y fin de lucro, pues las ganancias se reparten entre los socios, pero como les mencioné al principio, siempre y cuando pues no sea sin fines de lucro. ¿Por qué es importante en este caso hablar cuando hablamos de sociedades del artículo 18 del Código de Comercio? Porque aquí nos va a dar o nos va a establecer los requisitos que necesitamos para poder constituir una sociedad. Por ejemplo, algo súper importante para constituir una sociedad es que los socios deben de comparecer frente a un notario público. Y el notario público es el encargado de redactar, ¿verdad? O de la redacción de la constitución de esta sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante. Ok, volviéndonos al artículo 18. Este establece requisitos tales como, por ejemplo, la identificación de los socios, las calidades, su dirección, su cédula, en qué trabaja, etcétera. Además de eso, también pues se debe mencionar el objetivo social, la actividad de la sociedad, el monto del capital social, el aporte de cada uno de los socios. Y ahorita ahorita que veamos el tema de los tipos de sociedad, nos vamos a dar cuenta también por qué es tan importante en esta parte de consolidar una sociedad, cuál es el aporte de cada uno de los socios, la distribución de las utilidades, entre otros. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema de los tipos de sociedades que hay en Costa Rica, ¿verdad? En la legislación mercantil. Una de ellas es la sociedad de nombre colectivo. Esta sociedad de nombre colectivo, formada por socios que responden de manera solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales. ¿Qué significa esto? Que los socios responden hasta el patrimonio personal, no solo los aportes que hicieron a la sociedad. Aquí es donde tenemos que poner un poquito de cuidado en el tema de las sociedades. ¿Qué significa esto que responden hasta su patrimonio personal? Cuando usted hace una sociedad, no quiere decir que si esta sociedad pues requiere préstamos
o se endeudó o hay algo legal en la cual pues se debe pagar, la sociedad de nombre colectivo no solo va a limitar estas deudas a lo que se aportó por socio, sino a todo lo que está a nombre de estos socios. ¿Ok? Se recomienda por eso que estas sean más que todo cuando son familias o de personas de muchísima confianza, ¿verdad? Sociedad comandita, aquí hay dos socios o dos nombres, dos palabras muy importantes que hay que comprender. Comanditados, con esto con responsabilidad ilimitada, lo que explicaba que es una responsabilidad limitada, no es solo lo que ellos aportaron a la sociedad, sino que conlleva todo lo que está a nombre de ellos. Y los comanditarios, que ahí sí, responsabilidad limitada en el capital aportado. Tenemos también la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios solo responden hasta el monteo de su aporte. Y en este tipo de sociedad, el capital social se divide en cuotas, no en acciones. Tenemos también la sociedad anónima. El capital se divide en acciones y la responsabilidad de los socios se limita al valor de las mismas. Y la sociedad irregular o de hecho, esta ahorita les voy a dar un ejemplo porque sí es importante que lo tengamos muy claro. No cumple con los requisitos formales, es decir, no está inscrita, no fueron a un notario, no se hizo el papeleo en el registro, pero es como que si fuera una sociedad. Les pongo mi ejemplo. Yo tengo en este momento una tienda virtual con una amiga. Y pues conociendo un poquito de esa sociedad y todo, y yo preguntando, ¿verdad? Me explican un poco que si el día de mañana alguna de las dos pues nos demandamos o queremos la tienda una o la otra, hay una demanda, hay un proceso legal. Aunque esta sociedad no es inscrita, nosotros no fuimos al registro, no tenemos documentación de que sea una sociedad, esta es y opera como una sociedad. Entonces, es de hecho o una sociedad irregular que no está inscrita, pero a nivel legal, pues es una sociedad. Tenemos también, pues, en cada una de esas sociedades varias características. Por ejemplo, en el nombre colectivo, ¿verdad? Existe bajo una razón social. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a venir el nombre y compañía. Por ejemplo, Quirós y compañía. Esas sociedades, pues, tienen responsabilidad solidaria e ilimitada, que es lo que les hablé del tema de que también cuenta el patrimonio personal y es ideal, como les mencionaba, para cuando es una sociedad en familia o con personas de muchísima confianza. Tenemos también y podemos hablar de la comandita y sus características. Los socios comanditados no participan. Aquí me confunden los nombres. Los socios comanditados son los que administran la sociedad y tienen responsabilidad ilimitada. Los comanditarios son los que no participan en la administración, pero tienen derechos de vigilancia. Aquí es importante también que en la razón social incluye solo los nombres de los comanditados. No quiere decir que los comanditarios no estén. A nivel administrativo, cuando esta persona va y registra los documentos, la información de la sociedad, pues va a estar los nombres de los comanditarios. Simplemente que en la razón social no incluye a estos socios. Tenemos también la sociedad de responsabilidad limitada. El capital se divide en cuotas, no en acciones. Esta es una administración más sencilla, es más como para pequeños empresarios. Generalmente se nombra solamente un gerente, no hay cargos de junta directiva, no hay presidente, secretario, entonces es una administración muchísimo más sencilla. La responsabilidad de los socios es limitada al capital que aportaron, diferente a la que habíamos visto ahora, ¿verdad? Que es ilimitada. Tenemos también la sociedad anónima. ¿Cuáles son algunas características de esta sociedad anónima? El capital se divide en acciones nominativas. Los socios no responden a un patrimonio personal, es decir, es limitada. Requisitos de una junta directiva y asamblea de acciones. Aquí es un poquito diferente a esta otra que le decía, que es más sencilla porque aquí sí tenemos que poner una junta directiva, un presidente, una secretaria, un tesorero, ¿verdad? Entonces se llevan más gastos administrativos. Y la de hecho o irregular, que les comentaba mi ejemplo, ¿verdad? No tiene personalidad jurídica porque nunca fue inscrita.
surge de una falta de inscripción, no tiene requisitos legales y los socios asumen una responsabilidad ilimitada. Aquí hay que tener cuidado en eso porque aquí los socios sí tenemos una responsabilidad ilimitada. Con esta tarea, ¿verdad? Es importante ver el tema de las sociedades y aquí surgió el tema del negocio que tengo, ¿verdad? Entonces, para mí es importante y ¿qué me dejó? ¿Cuáles ideas me dejó esta tarea? Bueno, primero que nada, que las sociedades comerciales tienen toda una estructura legal que busca proteger tanto a los socios como a los terceros que interactúen con ellos. ¿Qué es lo otro importante o qué idea me deja esta tarea? Bueno, el tema de que necesitamos comprender cuáles son las características de cada una de estas sociedades para poder saber en qué momento vamos a usar o es adecuado usar una de estas sociedades con el tipo de negocio o de proyecto que queramos o debemos desarrollar. Y ahora vamos a hablar un poquito para finalizar de las funciones de una empresa individual de responsabilidad limitada. Esto es una figura jurídica que permite que una persona física opere un negocio con responsabilidad limitada, es decir, propietario solo responde con el monto aportado en la sociedad o a la empresa, aunque no es una sociedad. Aquí yo pregunté varias veces porque se me confundió un poco. Es una entidad bastante curiosa, diferente, porque solamente una persona, en la sociedad habíamos dicho que tenían que ser 2 o más personas físicas o jurídicas, aquí es solamente una persona. Esta es una de sus características, además que el patrimonio el patrimonio personal del propietario no está en juego, es limitada, entonces aquí va a proteger también el tema del patrimonio personal y además también pues va a ayudar al propietario a nada más pues tener en cuenta de que se va a usar solo el aporte que se está haciendo. Puede celebrar contratos, adquirir bienes, realizar actividades legales como una entidad separada del propietario. Entonces, es diferente porque aquí solo es un dueño, pero las normas se regulan muy similares a la de una sociedad mercantil. Para la creación, en el artículo 18, pues para la creación de las sociedades mercantiles, ya que define aspectos claves, ¿verdad? De la sociedad, es totalmente importante pues entenderlo, leerlo, poder identificar, ¿verdad? Como les decía anteriormente, cuál es el negocio o el proyecto que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es tan fundamental este artículo 18 en el Código de Comercio, ¿verdad? Para la creación de sociedades mercantiles, ya que podemos garantizar transparencia y lealtad, ¿verdad? En su funcionamiento y en el funcionamiento de las sociedades que vayamos a hacer. Este sería mi aporte con el tema de las sociedades. Espero que pues haya quedado claro, ¿verdad? Porque sí llevan muchas diferencias, muchos tipos, pero unas se parecen mucho, pero espero que haya quedado súper claro en este trabajo y muchísimas gracias, profe, porque son cosas que a veces no tenemos tan claras, como en mi caso con el negocio que tengo, ¿verdad? Y con esta tarea pues se esclarece un poquito más.